Introducción al Evangelio según San Lucas. Jesús y Juan el Bautista. Retomamos nuestra introducción al Evangelio. En este caso estamos adentrándonos en San Lucas, cuya lectura regirá este ciclo C, este año 2025. Y cuando trazamos un poco la estructura literaria de la obra, dijimos que entre 1.5, después de la pequeña introducción o prólogo dirigido a Teófilo, de 1.5 hasta el 4.13, podíamos denominarlo la prehistoria del camino, justamente poniendo el tema del camino como un eje central de la obra de Lucas, ya que evidentemente la obra que conocemos como Evangelio, la primera parte de su obra, nos conduce desde Galilea, donde Jesús comienza el ministerio, hacia Jerusalén para la Pascua, y la segunda parte de su obra que conocemos como la de los Hechos de los Apóstoles, nos conduce por un camino desde Jerusalén hasta Roma, el centro del imperio vigente en ese momento histórico. Jesús, desde la periferia de Galilea hasta el centro teológico, político, económico de su tierra de Palestina, Jerusalén. La Iglesia, desde la periferia de Palestina hacia el centro del imperio de Roma. Como para decir que finalmente el anuncio del Evangelio de la Salvación llega hasta los confines del mundo, hasta el centro del mundo y por todos los lugares conocidos de ese mundo. Pero aquí en el Evangelio entonces tenemos como esta prehistoria o estos orígenes de este camino que habitualmente también conocemos como el Evangelio de la infancia. No son los 4 evangelistas o las 4 versiones del único Evangelio de Jesucristo las que nos transmiten datos sobre este tiempo. Marcos comienza ya con el ministerio público, así también lo hace Juan, aunque introduce ese prólogo sobre la preexistencia del Verbo. Solo Mateo y Lucas nos transmiten narraciones, tradiciones sobre los orígenes, el nacimiento, la infancia, el crecimiento de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Pero estas dos tradiciones, la de Mateo y Lucas, también nos traen datos diversos, complementarios pero diversos, y una estructura teológica también distinta. Lo que más resalta en el Evangelio según San Lucas es que al narrar estos tiempos originarios de Jesús, los de la infancia, podríamos decir así, nacimiento de infancia, se hace en un paralelo. Hay 2 historias paralelas que se cuentan, la de Jesús y la de Juan el Bautista. Vamos a intentar contemplar esta situación tan propia del Evangelio de Lucas. Que evidentemente parte, como decíamos, de esta comparación entre el Bautista y el Señor Jesús. ¿Por qué se da esto? Bueno, evidentemente la figura de Juan el Bautista tuvo un alto impacto. Un alto impacto en Palestina y más allá. Entre los judíos de la diáspora también.
Por ejemplo, cuando Pablo y Juan, San Pablo y San Juan se encuentran en Éfeso, encuentran discípulos que habían recibido allí en Éfeso el bautismo de Juan. Y entonces les imponen las manos y los bautizan para que reciban el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. También en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, hay una fuerte presencia del Bautista en los primeros capítulos. Tanto Lucas como Juan parecen tener la intención de decir que Juan el Bautista no es el Mesías, sino que Jesucristo es el Mesías esperado. Debemos quizás razonablemente suponer que hasta fines del siglo I, cuando se han dado a luz el Evangelio de Lucas y el de Juan, hay todavía personas, comunidades que atribuyen al Bautista ser el Mesías. Tan alto fue el impacto de la figura de Juan en su tiempo y durante el siglo I. Y entonces Lucas construye esta comparación, distinto de Juan, que directamente pone al Bautista diciendo no soy yo, es él. El mismo Juan señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los discípulos de Juan se van detrás de Jesús. Aquí Lucas lo hace a través de estas comparaciones entre Juan el Bautista y Jesús. Vamos a ver entonces que Lucas va a narrar dos relatos de vocación, que va a haber un momento fundamental de la visitación, que va a haber dos cánticos de acción de gracias, dos relatos de nacimiento y de circuncisión, y también dos relatos de infancia. Y también se va a hacer alusión a una comparación entre el ministerio de Juan y el de Jesús. Vamos a intentar ahora alguna descripción entonces de estos textos. Quizás tengamos que subdividir este tema en dos videos para no ser tan extensos. Dos relatos de vocación. En Lucas 1, del 5 al 25, vamos a encontrar el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Zacarías se introduce en el templo y cuando el ángel le anuncia este misterio y esta buena noticia del nacimiento del Bautista. Y entonces en ese relato, ustedes recuerdan, aparece, igual que con María, el no temas. No temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien llamarás Juan. Es muy interesante que el nombre Juan en hebreo resulta de dos expresiones, ¿no? La contracción del nombre divino de Yahvé en el yo, y el verbo Hanán, que es algo así como hacer gracia, que significa que Dios es favorable. Juan significa esto, Dios hace gracia. Dios es favorable. Y entonces aparece
La estéril, simbología profunda en la historia de Israel, porque Ana, la primera mujer que da a luz, digamos, al primer profeta, es Samuel, profeta de la acción, ¿eh? Visionario, es estéril. Pero también en los orígenes de Israel, Moisés, que había nacido de una madre fecunda, es cobijado por una princesa egipcia probablemente estéril. Y también cuando Dios elige a Abraham, ya estaba cargado de años y su mujer Sara era estéril. De esa esterilidad Dios saca fecundidad. ¿No? No al modo humano, sino al modo de Dios, que hace gracia, que es favorable. Te llenará de gozo y alegría este hijo que va a nacer, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno. Fíjense, esta figura de Juan está bajo la figura del nazireato, del consagrado. Por ejemplo, podemos recordar a Sansón, ¿no? Que además no cortará su cabello, aparte de no comer vino y de no tomar vino y de conservarse puro en un montón de ritos. Es un consagrado. Alguien en el que él pueda actuar con toda fuerza el ímpetu del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Alguien para ser lleno, para ser conducido, para ser animado por el Espíritu en favor de su pueblo, que tiene una misión. Convertirá a muchos israelitas al Señor Dios. O sea, atraerá al pueblo con un sentido profético hacia Dios. Irá por delante con el espíritu y el poder de Elías. Toda una simbología aquí. El judaísmo del tiempo de Jesús esperaba como un signo del advenimiento de Mesías el retorno de Elías, que iba a ser como el precursor. Bueno, este es el otro Elías. Así también va a ser dicho en el Evangelio, inclusive en la boca misma de Jesús. Y se dice además de él que va a reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes con la sabiduría de los honrados, y así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. No es el Mesías. Está lleno del Espíritu, es un consagrado, pero su misión es preparar un pueblo bien dispuesto. Zacarías, como en todo relato de vocación, pone una objeción. La objeción es, ¿qué garantía me das de esto? Porque yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. Es una objeción sensata, razonable. Yo soy anciano y mi mujer también está en una edad avanzada. No son tiempos de fecundidad matrimonial para nosotros. El ángel le replica, yo soy Gabriel que sirve a Dios en su presencia y me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Pero mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que esto se cumpla por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo.
Retengamos esto que está pasando, ¿no? Cuando después veamos el anuncio a María. Porque aquí parece el ángel introducir el tema de la duda o la falta de fe de Zacarías, que hace una objeción razonable, pero que es interpretada como una falta de fe, como una duda. Y entonces ahí hay una penitencia, un tiempo de purificación, de maduración de la fe que se le impone en este quedar silenciado hasta que se cumpla, hasta que el bautista nazca. El pueblo aguardaba a Zacarías y se extrañaba de tardar tanto y después cuando él salió hablaba por señas, se había dado cuenta que no podía expresarse vocalmente y también se dieron cuenta que algo había sucedido allí en el templo, que tuvo una experiencia de encuentro misterioso con Dios. Vuelve a su casa después de cumplir el servicio y se cumple la palabra. Isabel, su mujer, concibe y se queda escondida 5 meses, ¿no? Y en ese tiempo pensaba, así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública, la de su esterilidad, la de ser infecunda. A continuación, Lucas narra el envío de Gabriel ahora a la Virgen María. Texto conocidísimo, ahora en el 6.º mes envió Dios, el 6.º mes de Isabel, del embarazo de Isabel, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí hay un saludo más solemne que a Zacarías, ¿no? Con el cual empezó simplemente no temas. Aquí ya se hace un gran anuncio, ¿no? El Señor está contigo, llena de gracia. Es mucho más que decir que su hijo llevará un nombre que dice que Dios hace gracia, que Dios es favorable. A ella misma se le dice que es llena de gracia, de la elección de Dios, del favor de Dios. Al oírlo ella queda desconcertada y se pregunta qué significa esto y el ángel le dice, igual que a Zacarías, no temas, no temas. María, porque gozas del favor de Dios, mira, concebirás y darás a luz un hijo. También se le anuncia como a Zacarías el nacimiento del hijo. ¿A quién llamarás? Jesús. También como en Zacarías se le da el nombre, Jesús, que significa de yo, la contracción de Yahvé de nuevo, y de Joá, salvar, Dios salva. Fíjense la diferencia en el nombre. Dios es favorable, Dios hace gracia, pero acá Dios salva. Directamente se adjudica al nombre de este niño la salvación de Dios. Será grande y llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre
para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. Es decir, el Mesías esperado. Se cumple la promesa. El ángel está anunciando a María que será la madre del Mesías, del Salvador. María responde al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? De nuevo la objeción, que es propia de los relatos vocacionales, porque lo que Dios pide, lo que Dios llama, lo que Dios convoca, la misión que da, es tremendamente grande. Supera la capacidad del que es llamado. Y también la Virgen expresa una objeción razonable. Ella está prometida a un hombre, a José, pero no conviven. ¿Cómo va a ser madre? Pero allí, distinto que en Zacarías, el ángel no le adjudica a María una falta de fe, una duda. Simplemente le resuelve la objeción. ¿Y de qué forma extraordinaria la resuelve? El Espíritu Santo, de nuevo el Espíritu que iba a consagrar y que iba a estar lleno Juan, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora es sobre María la consagrada, sobre la que va a venir el Espíritu. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. El misterio de la concepción del Verbo en el vientre de la Virgen, ¿no? El Verbo que asume la humanidad en el vientre de la Virgen. Será concebido por el Espíritu Santo de la carne de María Virgen, sin intervención de varón. En el orden de la economía de Dios, del signo que quiere hacer, frente a este Hijo que es el Hijo del Altísimo, que se hace carne, que asume la humanidad. Milagro grandísimo de la historia de la salvación. Experiencia única. Ningún otro hijo fue humanamente concebido así en la historia de los hombres. Y luego le da el signo de que Isabel ya está en el 6º mes. Y entonces, claro, María, que no se ha quedado muda, a la cual no le ha sido reputada ninguna duda, ninguna falta de fe, simplemente se le ha resuelto la objeción. María entonces responde: yo soy la esclava, la servidora del Señor, que se cumpla en mí según has dicho, y el ángel se retira. Estos dos relatos de vocación, el primero se encuentra en Lucas 1, del 5 al 25, el del nacimiento de Juan, y el de Jesús, la anunciación a María, se encuentra en el capítulo 1, del versículo 26 al 38. Evidentemente, al contemplar estos dos relatos, ya contemplamos la diferencia, ¿no? La superioridad de un relato sobre el otro. Porque a uno que será consagrado y que estará impulsado por el Espíritu, se le va a decir que será el precursor. Irá con el poder de Elías a disponer un pueblo bien dispuesto para el Mesías, para el Señor, para el Salvador que llega. El Bautista, Juan. Pero a María se le anuncia que ella será la madre del Salvador, del Mesías. Y que el Espíritu Santo hará en ella una obra maravillosa, única en la historia de los hombres, en la historia de la salvación. Concebirá sin intervención de varón,
al Verbo eterno que asume la humanidad. El misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La persona del Verbo que también en su naturaleza divina hace alianza con el hombre asumiendo una naturaleza humana. El ángel a Zacarías le dice que ha dudado, que no tiene fe, y le impone un tiempo de silencio y de purificación hasta que se cumpla la promesa. Pero a María no le imputa nada. Ella es la mujer de fe, su objeción es razonable, como fuera razonable la objeción de Zacarías. Pero ella permanece con su capacidad de expresarse, de decir, yo soy la servidora del Señor. En ella no hay falta de fe, no hay duda. Evidentemente, un relato muestra la superioridad de un personaje, de unos personajes sobre los otros. María es superior a Zacarías, Jesús es superior a Juan, el precursor y el Mesías. Los padres del precursor, Zacarías, Isabel, que agradece haber sido sacada de la humillación pública de su esterilidad, y el relato de la anunciación de la concepción virginal de Jesús en el vientre de la madre, por obra del Espíritu Santo, del Mesías. María, la mujer de fe. Dos vocaciones, una ordenada a la otra. La del Bautista ordenada a la misión de Jesucristo del Señor el Mesías. Continuaremos viendo esta comparación que hace Lucas entre Juan el Bautista y Jesús. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.